Poderoso, amén. ¿Cuántos bendicen a Cristo, hermanos? El Señor es bueno, amén. Regocíjese la tierra. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre sea la gloria. Que Dios nos ayude, nos guarde, nos bendiga y que en esta noche, alabado sea el Señor, en nuestro primer mensaje, aleluya, de esta vigilia, gloria al Señor, creemos que seremos enormemente bendecidos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Que Dios les bendiga, amados hermanos, que Dios nos ayude, alabado sea el Señor, a que podamos servir a nuestro Dios con todo nuestro corazón, amén. Allá afuera el agua está terrible, está fuerte, aleluya. Algunos hermanos yo creo no alcanzaron a salir de casa, aleluya, y les agarró el agua fuertísimo, pero los que estamos aquí, aleluya, escucharemos el mensaje, aleluya, de la palabra de nuestro Dios, amén. Regálele palmas de alabanza al Señor en esta noche, aleluya, para que entremos en calor y adoremos a Dios, aleluya, de una forma especial. Quiero que me acompañe a las Sagradas Escrituras, aleluya, en el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 38, para gloria y alabanza de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Bendito sea el Señor. Algunos no pudieron venir, aleluya, pidieron permiso. Dios les bendiga donde quiera que estén, donde quiera que anden. Alabado sea el Señor. Que el Señor, aleluya, bendiga su vida y también la nuestra. Aleluya. Hemos cantado, aleluya, Dios bendiga a nuestra hermana que ha entonado la alabanza en esta noche. Aleluya. Y ahora es momento, es tiempo de pasar a la palabra. Mateo capítulo 12, versículo 38. Si ya están ahí, digan un amén bien fuerte. La Biblia habla de esta manera. Leeremos hasta el versículo 41 todos juntos. Amén. La Biblia dice así: en el nombre de nuestro Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. La iglesia que se va al cielo dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. ¿Cuántos días? 3 días. Versículo 41 fuerte. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor amado, porque hemos cantado, Dios mío, alabanzas a su nombre. Hemos adorado, Dios mío, su grandeza. Hemos exaltado, Dios mío, su santidad. Ahora es tiempo, oh Dios, de escuchar su santa, bendita y eterna palabra. Padre, desde este altar le digo: háblenos, que su pueblo y yo le estamos escuchando. Amén y amén. Ocupe su lugar. Que el Señor nos ayude. ¿Cuántos dicen amén? Que el Señor nos fortalezca. Amén. Alabado sea el Señor. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos bendicen a Cristo? El tema de esta noche, el primer mensaje de esta media vigilia. Recuerde que estaremos aquí hasta la medianoche, amén, adorando a Dios y exaltando su nombre. En otro tiempo, aleluya, quiero pensar que estaríamos, quién sabe dónde, en alguna fiesta, ¿sí o no? En alguna feria de alguna colonia dentro de la ciudad. Pero hoy estamos aprovechando el tiempo. Pablo dice a la iglesia en Éfeso que aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. Inicio con esto. En toda la Biblia, el mensaje principal, central, aleluya,
es la salvación de la humanidad. ¿Cuántos bendicen al Señor? Y quiero que usted, si trajo en qué anotar, anote el tema de esta noche. El primero de esta noche. Cuando el corazón se arrepiente, hay restauración. Repito, cuando el corazón se arrepiente, hay restauración. ¿Sí o no? Póngale una coma, porque lo segundo dice, pero cuando no se arrepienten, hay destrucción. ¿Cuántos alaban a Cristo todavía? Cuando el corazón del hombre se arrepiente, hay restauración. Cuando no se arrepiente, hay destrucción. ¿Cuántos bendicen a Cristo? El mensaje central de Jesús a la humanidad, aleluya, es la salvación del alma del perdido, ¿sí o no? Los judíos rechazaron el mensaje del Señor. Hay grandes predicadores a lo largo de la historia de la Biblia que, aleluya, el mensaje principal fue la advertencia, aleluya, para que estos se retractaran de su mal camino y pudiesen tener una oportunidad, aleluya, para entrar al reino de los cielos. Repito, tantos predicadores a lo largo de la historia de la Biblia, que el mensaje principal fue la salvación del hombre, aleluya. Y para ser salvos necesitamos un verdadero arrepentimiento. Ahora quiero enseñarles que la palabra arrepentimiento significa un cambio. ¿Cuántos bendicen al Señor? Repito, arrepentimiento es cambio. ¿De qué, predicador? Cambio de actitud, cambio de mentalidad, cambio de dirección, cambio de acción. O sea, es abandonar una práctica totalitaria. ¿Cuántos bendicen a Cristo? Los judíos, aleluya, están frente al autor de la vida, ¿sí o no? La gente está demandándole una señal al maestro, pidiéndole, aleluya, que él les haga una señal en ese momento. Jesucristo le está diciendo: ustedes, generación mala, generación adúltera, perversa, están pidiendo una señal, pero no les será dada más que la señal de Jonás. La Biblia enseña que Jonás, en el intento de escapar, huir de la responsabilidad que Dios le había asignado, se va a otro lugar para no obedecer la palabra del Señor. Repito, arrepentimiento es un cambio de actitud. Arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Arrepentimiento es un cambio de dirección. ¿Cuántos dicen amén? Arrepentimiento es un cambio de acción. Y por último, es abandonar una práctica totalitaria. ¿Cuántos bendicen a Cristo todavía? El mensaje central, repito, de todos los predicadores a lo largo de la historia es la salvación de las almas perdidas, ¿sí o no? Y para tener la salvación garantizada, debe haber un arrepentimiento en el corazón del hombre. Repito, para alcanzar la salvación, debe haber, aleluya, un arrepentimiento totalitario en el corazón del hombre, ¿sí o no? En toda la Biblia podemos encontrar hombres que advirtieron a generaciones, a pueblos, a naciones, a ciudades, aleluya, para que estos se volvieran de su mal proceder y voltearan a ver al Dios de los dioses. Amén. A su nombre. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice la escritura de esta manera: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el día del ¿qué? Del juicio. Versículo 6, vamos al 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de...
reduciéndolos a ceniza y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir impiamente, versículo 7, y libró ¿a quién? Dígalo más fuerte. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. 8. Porque este justo que moraba entre ellos, ¿qué dice ahí? Fuerte. Afligía cada día su alma justa, viendo, número 1, 2, oyendo los hechos inicuos, hasta ahí, de ellos. ¿Cuántos bendicen al Señor? A su nombre. Volviendo a esto, el Dios del cielo, su amor es tan grande. El Dios del cielo, su amor sobrepasa toda barrera, ¿sí o no? Que Él desea que toda la humanidad, los seres humanos, vuelvan el corazón de piedra a un corazón de carne. El Dios del cielo, su anhelo más grande es que la humanidad, aleluya, se arrepienta de corazón de su mal proceder y vuelvan a los caminos del Señor. Por eso uno de los profetas, Dios habló a través de ellos y le dijo: paraos en los caminos, ¿sí o no? Y preguntad cuál es la senda antigua. Preguntad cuál es la senda donde transitaron los viejitos. ¿Cuántos dicen amén? Aquellos que cuando algo les dolía, ¿sabe? No corrían a las farmacias. ¿Cuántos dicen amén? Aquellos que cuando algo les dolía, no corrían con el doctor Simi. A su nombre sea la gloria. Solo Cristo salva. ¿Cuántos dicen amén? Aquellos viejitos que nos enseñaron, aleluya, que se puede vivir por fe, que se puede servir por fe, que se puede andar por fe. ¿Cuántos alaban al Señor? Desgraciadamente algunos de ellos han partido a la presencia del Señor y ha quedado una generación, aleluya, mala, perversa, aguada. ¿Cuántos alaban a Cristo? Que al primer dolor una pastilla. ¿Cuántos bendicen al Señor? Al primer síntoma un suero. ¿Cuántos bendicen a Cristo todavía? Porque se nos ha olvidado, y no estoy diciendo que esté mal que usted pueda medicarse, alabado sea el Señor. Lo que está mal es que hemos puesto la confianza, ¿sí o no?, en las cosas de este mundo. ¿Cuántos bendicen a Cristo? Aquellos viejos nos enseñaron, aleluya, que depender de Dios es algo extraordinario. Aquellos viejos nos enseñaron y nos demostraron, aleluya, que confiar en Dios es algo súper extraordinario. Y ellos al primer síntoma, ¿sabe?, corrían a las rodillas. ¿Cuántos alaban a Cristo todavía? Lastimosamente podemos decir que se levantó una generación, aleluya, con un corazón que no ha aprendido a confiar en el Señor. Amén. Ahora, volviendo al tema, alabado sea el Señor, podemos darnos cuenta, aleluya, que el amor de Dios es tan extraordinario, tan grande, que Él de tiempo en tiempo envió a un predicador para que le anunciase al pueblo su maldad. La Biblia habla de los atalayas. La Biblia habla de los predicadores. La Biblia habla de aquellos hombres que abrían la brecha, aleluya, para mostrarle a la iglesia el camino correcto. A su nombre. La Biblia habla de los grandes hombres de Dios, que el atalaya, el significado es, el atalaya tiene que estar en la parte alta de un cerro, de una casa, de una estructura, de una torre, anunciando y alertando el peligro que se avecina a su tierra, a su ciudad, a su nación, a su gente, a la iglesia, a la vida espiritual. ¿Cuántos alaban a Cristo? Esto está bueno. ¿Cuántos dicen amén? Dios, aleluya, tomaba al atalaya y el atalaya tenía que atalayar, hablar, aleluya. Tenía que anunciarle al pueblo su maldad, su pecado, su corrupción, para que estos se volvieran al Dios del cielo. ¿Qué dice la Biblia? Le dice: atalaya, si tú le hablas, habrás salvado tu alma, tu vida. Si tú no le hablas, ellos y tú serán condenados. Si ellos te creyeren, los dos serán librados del mal.
Pero si a ti se te es anunciado y no atalayas, no hablas, no predicas, no pregonas, juicio vendrá a tu vida, juicio vendrá a tu casa y juicio vendrá al pueblo que no le hablaste. A su nombre, alábele si puede. Es por eso, aleluya, que cuando el hombre de Dios se levanta con una palabra fuerte, el pueblo tiene que obedecer la palabra. Es por eso que cuando el hombre de Dios, Dios usa a los predicadores, Dios usa también a las predicadoras para que puedan tener una enseñanza al pueblo de Dios. Denle un aplauso a Dios de alabanza. A su nombre. ¿Cuántos bendicen al Señor todavía? Versículo 8. Porque este justo, mire cómo habla la Biblia de este hombre que vivía en una ciudad perversa, en una ciudad malvada. Porque este Lot, aleluya, estaba rodeado de gente que vivía en la perversidad, que amaban, aleluya, hacer las cosas mal. Pero sabe, cuando ahí en ese lugar hay un hombre de Dios temeroso, Dios, aleluya, está con él. Por más que los de a su lado, de su derecha y de su izquierda estén corrompidos y hagan lo malo ante Dios, Dios está con él. ¿Cuántos dicen amén? Es por eso que Dios habla a través del salmista y él dice: podrán caer a tu lado cuántos y los otros cuántos al otro lado, pero a ti. ¿Sabe? Porque esto se llama misericordia, esto se llama amor, esto se llama protección. ¿Cuántos dicen amén? Es que Dios muestra su amor cuando usted muestra amor por Él. Es que Dios muestra misericordia cuando usted muestra servicio ante Dios. Es que Dios lo corona de favores cuando aún usted vive en medio de una generación podrida, pero ahí está confiando en el Señor. Dios muestra misericordia, Dios muestra amor, Dios muestra gracia, Dios muestra favores. Y es por eso, aleluya, que cuando el corazón del hombre decide volverse a Dios, Dios trae restauración, y no solo a la vida. Dios restaura casas, Dios restaura hogares. ¿Cuántos dicen amén? Dios restaura colonias, pueblos, ciudades, continentes, países. Cuando hay hombres que deciden hacer lo correcto ante los ojos de Dios, Dios trae restauración, no solo al corazón, sino a la vida. ¿Cuántos alaban su nombre en esta noche? Los judíos rechazaron el mensaje central que el Señor les predicaba de parte de Dios. Y ellos, aleluya, lo tomaban por burlador, por loco, por mentiroso. Ellos incluso llegaron a decir: los levantaba. ¿Sabe por qué? Porque esta es la misericordia, el amor de Dios por usted y por mí, que envió a su Hijo a morir en la cruz. Y hace más de 1000 años este Cristo, al cual usted derramó de su sangre colgado en un madero por darnos salvación. ¿Cuánto alaban su nombre? A su nombre sea la gloria. Versículo 9. Mire que dice la Biblia: ¿sabe el Señor qué cosa? Librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos. A lo fuerte. Versículo 10 que dice: y mayormente a aquel.
yo he dicho siempre, los hombres de Dios, las mujeres de Dios tienen que estar preparados sí o sí, todos los días, siempre, a cada hora, sí o no. Siempre ponemos el ejemplo de los deportistas. Señor, y no es que el relevo viene, le digo ¿cómo? El relevo viene con más fuerza, el relevo viene con más ímpetu. ¿Cuánto bendicen al Señor? El relevo viene con una doble porción como Eliseo por encima de Elías. Alabado sea el Señor. Porque detrás de todo Pablo tiene que haber un Timoteo. ¿Cuántos dicen amén? Detrás de cada Saúl tiene que haber un David. Y quizá esa persona era el último mensaje que pudo haber escuchado antes de morir. Y usted y yo, por ser flojos, ¿están aquí o no? Por no querer predicar, por no querer anunciar, no querer atalayar, esa persona se fue perdida al mismo infierno. ¿Cuántos alaban a Cristo todavía? La importancia, vino palabra de Jehová por segunda vez al profeta Jonás. Había habido, si la Biblia enseña que era la segunda vez que la palabra del Señor venía a él, es porque había habido una primera vez. ¿Cuántos bendicen al Señor todavía? ¿Están aquí o no? Si la Biblia dice que era la segunda vez que Dios hablaba a es porque en una primera se había revelado, ¿sí o no? El mensaje central es: ve, predícale a una generación perversa. Ve y predícale, aleluya, a una generación podrida. Ve y predícale a una generación a punto de destruir, de condenar. Alabado sea el Señor. Porque no había vuelta de hoja. Dios estaba decidido a hacer lo que en su corazón había nacido. ¿Cuántos bendicen al Señor? Pero la misericordia del Señor es tan grande que aún había una última oportunidad para esa generación. ¿Cómo se llama el tema? Cuando todo no. Fuerte conmigo. Cuando el corazón se arrepiente. Fuerte, hombre. Cuando el corazón se arrepiente, hay restauración. Cuando no se arrepiente, hay destrucción. Y digo que en toda la Biblia el mensaje principal es la salvación de la humanidad, ¿sí o no? Y la única esperanza, alabado sea el Señor, para evitar la condenación es el arrepentimiento. Cuando Dios te quiera usar, déjese usar. Cuando Dios ponga palabra en usted, ábrela. Porque usted es un atalaya, un siervo de Dios, que Dios lo está usando para anunciar a una ciudad entera, a un pueblo entero. Todas estas colonias no tendrán excusa cuando el juicio de Dios venga sobre todos nosotros. Todas estas colonias, aleluya, Dios les dirá: había alguien que les predicó, había alguien que les advirtió, había alguien que les enseñó, había alguien que estuvo atalayando, anunciando, pregonando, aleluya, y ustedes no quisieron obedecer. Pero le digo una cosa: bienaventurados aquellos que vieron y creyeron, ¿sí o no? Pero más, palabra de Dios, pero más bienaventurado usted y yo que no vimos. ¿Cuántos bendicen al Señor? Pero más dichosos, más felices, usted y yo que no vimos nada y hemos decidido creer en un Dios de poder. Dele palma de alabanza al Señor en esta hora. A su nombre. Versículo 2. La palabra del Señor viene a Jonás y le dice: levántate y ve ahora sí a dónde. Aquella gran ciudad y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a dónde. Le digo una cosa. ¿Quiere saberlo o no? Jonás en este pasaje venía
de haber estado en el hotel más terrible de su vida. ¿Cuántos días estuvo en ese hotel? ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos días estuvo en ese hotel? ¿Ya había estado aquí o todavía lo iban a meter? Los bíblicos, vamos, los bíblicos. ¿Ya había estado en el hotel o iba a entrar al hotel todavía? Se levantó Jonás y fue ¿a dónde? Conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive, ciudad grande en extremo, de 3 días de camino, 4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día. ¿Y qué dice ahí? Una vez más, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba. ¿Cuántos bendicen al Señor? A su nombre. Le digo una cosa, el pasaje más caro en esta vida es navegar lejos de Dios. ¿Cuántos se levantarán predicando la palabra? ¿Cuántas se levantarán predicando la palabra en las calles? Solo escuché. ¿Cuántas y cuántos se levantarán predicando la palabra en las calles? Pastor, yo quiero predicar en la iglesia. Le digo una cosa, los grandes predicadores y las grandes predicadoras se forjan en el campo de batalla que es la calle. ¿Cuántos bendicen al Señor? En ese púlpito donde no hay amén, no hay aleluya, no hay gloria a Dios, pero ahí le digo una cosa, está la presencia del Señor. ¿Cuántos alaban a Cristo? Y que con ese mensaje trascendente, alabado sea el Señor, el Espíritu Santo puede tocar el corazón de alguien y traerlo humillado de rodillas a donde esté el predicador, para que juntos le pidan a Dios misericordia por su alma. Jonás se levanta, aleluya, y comienza a predicar en esta gran ciudad. La Biblia enseña que de camino de 1 día, aleluya, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, a Nínive le quedaban 40 días. ¿Cuántos bendicen al Señor? A Nínive le quedaban, repito, 40 días. El tiempo del plazo que Dios le había dado a esta ciudad eran 40 días. Y el hombre, aleluya, encargado de llevar el mensaje era el profeta Jonás. ¿Cuántos bendicen al Señor? Prepárese, porque puede ser su nombre. Porque, aleluya, puede ser Pedro, puede ser Juan, puede ser Beto, pues, etcétera, ¿sí o no? El hombre o la mujer, aleluya, que Dios tome para llevar a tal ciudad y predicar su palabra. ¿Cuántos alaban a Cristo todavía? Estoy presentando, espéreme tantito, estoy presentando 2 predicadores, 2 generaciones, 2 actitudes. Y volviendo al tema del arrepentimiento, el significado es, o algunos sinónimos, aleluya, que se desprenden de ahí, dijimos, es el cambio de actitud. Pregunto, ¿cómo será la actitud? ¿O cómo era la actitud? Pregúntese usted, de los ninivitas. ¿Cómo sería la actitud de esta gente? ¿Sabe? Aleluya, de los puntos que podemos desglosar de las actitudes de esta gente cuando se han rebelado contra Dios, es la desobediencia, la rebeldía. ¿Cuántos bendicen al Señor? Cuando hay rebelión en el corazón del hombre, desobedece todo lo que el Padre ha establecido para él. El cumplimiento de la palabra será sí o sí, pero el corazón del hombre decide, aleluya, negar todo lo que Dios ha establecido para él. Esta gente, aleluya, rebeldes, ¿sí o no? Conducta nefasta. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora, quizá, alabado sea el Señor, habían quitado el nombre de Dios de ese lugar
y se habían rebelado contra Dios trayendo otro nombre, otra adoración, otro Señor, otro Dios. Y le digo una cosa, Dios es extremadamente celoso con aquellos que ama. ¿Cuántos bendicen a Cristo? ¿Cuántos alaban al Señor todavía? Dios, repito, es sumamente celoso con aquellos que ama, porque Él no comparte su gloria con nadie. Y le digo una cosa, el corazón del hombre es un trono donde solo un Señor se puede sentar. A su nombre, 2 predicadores, 2 generaciones, 2 actitudes, ¿sí o no? El mensaje principal, central, fundamental es la salvación de las generaciones. El mensaje principal, aleluya, es la salvación del alma de aquellos que han, aleluya, despreciado al unigénito Hijo de Dios. ¿Dónde nos quedamos? Versículo 5. ¿Qué dice la Biblia? Y los hombres de Nínive, ¿están aquí o no? Fuerte. Y los hombres de Nínive, algo ahí, no hay cosa más extraordinaria que la humanidad crea, aleluya, al Evangelio. No hay cosa más gloriosa, aleluya, que la humanidad que un día fueron enviados por Dios. El atalaya de Dios, repito, Dios le da la palabra a él y él tiene que llevársela a la generación torcida. Él tiene que decirles como Jonás, que aquí en 40 días su ciudad será destruida. ¿Cuánto bendicen al Señor? ¿Qué evidencia llevaba a Jonás? ¿Cuál sería el mensaje de Jonás? Sencillo, pero no era Jonás, era el poder de Dios en Jonás. Por poderoso, ¿cuánto bendicen al Señor? Y el alma, aleluya, del ser humano que se vuelve a Dios será, aleluya, restaurada. ¿Cuánto alaban a Cristo? ¿Cuánto alaban a Cristo todavía? Se pincha una llanta, luego a restaurarlo, ¿sí o no? Se rompe el vestido, luego a restaurarlo. ¿Cuánto alaban al Señor? Se rompió una teja en la casa, está el tiempo de la lluvia, hay que restaurarla. ¿Cuánto bendicen al Señor? El corazón del hombre tiene que volver a Dios para que sea restaurado. El corazón del hombre tiene que volver a Dios para que haya un cambio. ¿Cuánto dicen amén? Pregunta. El cambio de dirección, el cambio de acción, para que después venga el perdón con la restauración. ¿Y sabe qué trae la restauración? ¿Lo quiere escuchar o no? ¿Sabe qué trae la restauración? Trae avivamiento. Y todavía. Por eso no estamos avivados. ¿Cuánto alaban a Cristo? Por eso nos cuesta adorar, por eso nos cuesta servir, por eso nos cuesta honrar, por eso nos cuesta alabar, por eso nos cuesta encantar, por eso nos cuesta amar. ¿Cuánto alaban al Señor? Porque cuando no hay arrepentimiento, obviamente no habrá
primero que hacen es postrarse. ¿Cuánto alaban a Cristo? Con el avivamiento, querido hermano, alabado sea el Señor, con el avivamiento, aleluya, viene el anhelo de buscar a Dios. Por eso te cuesta orar, carnal. ¿Estás aquí o no? Por eso me cuesta orar, porque la carne está terrible gorda. Por eso me cuesta, aleluya, orar. Porque no hay tema de conversación con Dios. Porque son 2 minutos que doblo rodillas y le dije, Señor, perdóname y quiero tal cosa, y se acabó. ¿Cuántos bendicen a Cristo? Es como los predicadores, aleluya, predican el martes de una cosa y el jueves de la misma cosa, el viernes de la misma cosa y el domingo de la misma cosa. ¿Cuántos alaban a Cristo? Se les acabó el documental, se les acabó la serie, se les acabó, aleluya, la palabra. ¿Será Dios ilimitado? Claro que no. Dios es ilimitado y en cada versículo Dios nos puede hablar días enteros cuando bendicen al Señor. Y es por eso que los predicadores, alabados sea el Señor, deben de sumergirse en este río cuando alaban al Señor, para poder absorber hacia ellos de Él y después transmitírselo a la iglesia, para que la iglesia sea bendecida. Atalaya, ¿me está escuchando, Atalaya? A su nombre. Por eso, hermanos, aleluya, nos ha costado servirle a Dios. ¿Sabe por qué? Porque no ha habido esto. Jonás llega a esta ciudad, ¿sí o no? La gente cree a Dios y lo primero que hace es ayunar. ¿Cuánto alaban? Pregunta, ¿cuánto tiempo llevaría esta gente sin ayunar? Si esto ayunaron es porque un día había existido la práctica en ellos, ¿sí o no? Al llegar el predicador, al llegar el que los amonestaba, al llegar, aleluya, el atalaya, ellos volvieron, ellos recapacitaron. ¿Cuántos dicen amén? Porque arrepentimiento es el cambio. La actitud era terrible antes de que Jonás llegara. Dios le habla a Jonás y le dice: estoy a punto de destruir tal ciudad. Si bien esta ciudad eran enemigos de la ciudad de este hombre, por eso este no quería ir ¿sabe qué es lo que dijo este quizá? Que se los lleve la corriente, que se los lleve la creciente, que los mate el Dios del cielo. Pero te digo algo, aunque te engañe un enemigo, Dios te ama a ese enemigo como te ama a ti. Y Dios te va a usar a ti para predicarle a ese enemigo. ¿Cuánto bendicen al Señor? Porque así como para ti fue extendida la misericordia, también es extendida para Él. ¿Cuánto alaban al Señor? Porque Dios nos ama. Alabado sea el Cristo de la gloria. Y Cristo murió por toda la humanidad. Bendito sea su nombre. Y Él quiere que todos vengamos al arrepentimiento. A su nombre. ¿Cuántos se están gozando en esta noche? Ahora, aleluya, hay un cambio de actitud, ¿sí o no? La actitud de esta gente era de rebeldía, era de desobediencia, aleluya, era de voltear la espalda al Señor, alabado sea su nombre. La actitud de estos era hacer las cosas mal siempre. Se habían olvidado, escuchen bien, se habían olvidado de la misericordia del Padre. Ahora surge en ellos un cambio de mentalidad. ¿Cuánto bendicen aquí? Mire la mentalidad ahora, escuche bien, mire la mentalidad. Ellos proclaman ayuno y se visten de... Repito, el cambio de mentalidad hizo que ellos proclamaran y se vistieran desde el anciano, desde el viejo ese que había volteado la espalda a Dios, hasta el niño de pecho. ¿Cuánto alaban a Cristo?
Porque si los más rebeldes son aquellos que un día conocieron la gracia de Dios. Si los más rebeldes, aleluya, son aquellos viejitos que un día estuvieron en el camino del Señor y ahora usted va, está descarriado, usted llega y les predica y ellos dicen que es mentira. Te contradicen. Un día gustaron de esto tan extraordinario y ahora te contradicen. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero, aleluya, el arrepentimiento produjo un cambio de actitud y un cambio de mentalidad. ¿Sí o no? Ahora el que no ayunaba, ayuna. ¿Están aquí o no? Ahora el que no oraba, ora. ¿Cuánto bendicen al Señor? Ahora el que no tenía misericordia, Dios, él produce misericordia, ¿sí o no? Ahora que el malvado ahora empieza a cambiar la mentalidad y dice hacer las cosas mal, pero ahora lo haré bien. Versículo 6. Y llegó la noticia. Repetimos, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Cuando Dios va a usar a alguien, lo va a usar bien. ¿Cuántos están aquí? Un día llegaron los policías allá en la Ciudad de México, ahí donde predicábamos en el, ¿cómo se llama ese? Bellas Artes. Hemos predicado en tantos lugares, ¿sí o no? Hemos andado ahí. Y llega la policía en Bellas Artes y nos dice: a ustedes ya los tenemos monitoreados a través de las cámaras. Llegan a tal hora y se van a tal hora. Hacen esto, esto y esto y son más o menos tantos. ¿Cuánto alaban al Señor? Se paran los carros aquí, descargan el equipo y luego se van quién sabe a dónde, que nos tenían checados. Porque cuando Dios te va a usar bien, ¿sí o no? Y la gente de la policía nos tenía en ese sector controlados, viéndonos qué estamos haciendo. Y nosotros estábamos proclamando a este Dios de poder. Cuando alaban su nombre. Y cuando yo escuché eso, yo dije: gloria a Dios. Que llegue a los oídos de ellos, que un día se conviertan. Cuando bendicen al Señor y de pronto se me acerca, aleluya, un policía y me dice: pastor, los felicito por lo que hace. Yo y mi familia somos cristianos. Me mandaron a correrlos de aquí, pero doy gloria a Dios porque ustedes están aquí. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto alaban al Señor? Yo doy gloria a Dios por ustedes que hacen esto. ¡A su nombre! Y llegó la noticia del rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio también y se sentó sobre. ¿Sabe qué significa este acto? Un acto de humildad, un acto de reconocimiento al jefe de jefes. ¿Cuánto alaban al Señor? Porque aún los presidentes de todas las naciones saben que allá en los cielos hay un rey de reyes y señor de señores. Y a su nombre. Jonás, aleluya, había predicado en la ciudad. Alabado sea el Señor, que hasta en el palacio llegó la noticia. Y le digo una cosa: el jefe, el rey, el gobernante, el mandamás, el presidente de ese lugar había escuchado atentamente la voz de este hombre. ¿Cuánto alaban al Señor? Y le digo una cosa: cuando hay arrepentimiento en el corazón del hombre, versículo 7, alabado sea el Señor, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato de ni más ni menos que del rey y de sus grandes, diciendo: hombres, animales, bueyes, ovejas, no busquen cosa alguna, no se les dé alimento, no se les dé agua. Versículo 8, sino hombres y animales. Le digo una cosa: el rey sabía que la gente que él gobernaba estaba descarriada. El rey conocía, alabado sea el Señor, a la gente que él gobernaba, y el rey sabía que estos se habían corrompido. Todos
todos hacían lo malo, todos se habían descarriado. Ellos quizás alguna vez habían escuchado el nombre del Señor, habían servido al Dios de Israel. Alabado sea el Señor. Aleluya. Y la gente se había descarriado. Porque cuando la gente se descarría, alabado sea el Señor, todo estará mal. Desde la cabeza hasta el perro y el gato. ¿Cuánto alaban al Señor? Escuche esto. Pero bendita sea su misericordia, ¿sí o no? Repito, pero bendita sea su misericordia, que causa arrepentimiento en el corazón del hombre. Produce cambio, produce nuevas actitudes, nuevas mentalidades, para que posteriormente venga un avivamiento. ¿Cuántos dicen amén? Y aquel que le daba miedo predicar, predique valerosamente. Y aquel que le daba miedo orar, ponga sus manos en los enfermos. ¿Cuánto alaban a Dios en esta noche? ¿Cuánto alaban a Dios en esta noche? ¿Cuánto alaban a Dios en esta noche? Mi alma te alaba, Señor. ¿Cuánto le alaban? ¿Cuánto le alaban? Dele gloria, dele honra, dele alabanza, dele todo el honor al Señor. Él es bueno. A su nombre. Ahora el rey le está diciendo a la gente: conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Alabado sea el Señor. ¿Quién sabe, dice el rey, si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su vida y no pereceremos? Dios estaba decidido, pero le digo una cosa: había una oportunidad. Amén. El martes les dije que el último minuto también tiene 60 segundos, ¿sí o no? Y Dios, aleluya, en este último minuto del tiempo, del plazo que se les había dado a esta generación, encuentra corazones que se arrepintieron de todo lo que hacían. Yo pienso que la sorpresa, aleluya, se llevó el predicador al ver que aquella gente terrible ahora estaba humillada delante del Señor. ¿Cómo sería el mensaje de Jonás? ¿Cómo sería, aleluya, la predicación de este hombre? ¿Cómo sería el mensaje que este hombre predicaba? La noticia llega hasta el rey, y ahora el perro y el gato, que eran mascotas en la casa, no comerán tampoco. Porque ellos están afligiendo su alma, aleluya, demostrando un cambio. ¿Cuántos están aquí todavía? Repito, esto, escuche bien, esto produce un cambio. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto alaban al Señor? A su nombre. Y le voy a poner, aleluya, un ejemplo bien fácil. Hay gusanos que se convierten en... ¿Cómo se llama? ¿Sería biología? ¿Qué sería? La metamorfosis, la evolución. No fui a la escuela, pero aquí hay quien me ayuda. ¿Cuánto alaban aquí? Hay gusanos, aleluya, que se convierten en... La pregunta es: ¿habrá mariposas que se conviertan en gusanos? ¿Están aquí o no? ¿Están aquí o no? Repito, hay gusanos que se convierten en mariposas. Voy terminando. ¿Habrán mariposas que se conviertan en gusanos? ¿Están aquí? ¿Están aquí o no?
¿Cuántos bendicen al Señor? Le digo una cosa, aunque no exista la mariposa que se vuelva a convertir en gusano, hay hombres, hay mujeres que gustaron una vez la gracia, que gustaron una vez la misericordia, que gustaron una vez el favor. ¿Están aquí o no? Que gustaron una vez su amor. ¿Cuántos están aquí todavía? Que supieron del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Que hicieron caso omiso. ¿Cuántos bendicen al Señor todavía? ¿Están aquí o no están aquí? Dos predicadores, dos generaciones, dos actitudes. Se nos termina el tiempo. Versículo 9, fuerte conmigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira? Y no pereceremos. El rey, aleluya, había mandado a toda la ciudadanía, en pocas palabras, que dieran gracias a Dios por haber enviado a un rebelde predicador. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Este hombre que logró con la ayuda de Dios que esta generación se arrepintiera, un día fue rebelde. Un día estuvo en el vientre de un gran pez. Desde ahí hizo una oración poderosa. Dios lo escuchó, Dios lo perdona, Dios lo restaura y trae avivamiento a su vida. ¿Están aquí o no? Ahora el rey está proclamando, antes que llegue a los oídos del rey, la gente que viene escuchando el mensaje de Jonás se humillan, se arrepienten, comienzan a ayunar, comienzan a orar. ¿Cuánto alaban al Señor? Porque saben que era Dios hablando por medio del profeta. ¿Cuánto dicen amén? Ahora el rey proclama el ayuno, ahora le dice vístanse de silicio, ahora alabado sea el Señor, arrepiéntanse. ¿Cuánto dicen amén? Ahora arrepiéntanse. ¿Quién sabe si Dios tenga misericordia de nosotros? Y le digo algo, ¿quiere saberlo o no? Dios es bueno. Dios tuvo misericordia, porque cuando los corazones se arrepienten, Dios los restaura. ¿Sí o no? ¿Están aquí o no? ¿Están aquí o no? Versículo 10, fuerte conmigo. Y vio Dios. No hay nada más glorioso que esto. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? No hay nada más glorioso que esto. Y vio Dios lo que hicieron. ¿Cuántos bendicen a Cristo? No hay nada más glorioso. ¿Sabe? Me gusta una oración que Salomón hace en el templo. ¿Sí o no? ¿Se acuerda o no se acuerda? Dios escucha esa oración y dice, ahora los bíblicos, ayúdeme, ahora estarán. Mire, no hay nada más glorioso que cuando el hombre de Dios, la mujer de Dios se humillan, se arrepienten, cambian de padecer. ¿Están aquí o no? Cambian de mentalidad, cambian de actitud, cambian de dirección, cambian de acción, abandonan la práctica mala. Alabado sea el Señor. Dice Jehová el Señor, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración. Dos cosas: abiertos mis y atentos mis oídos y abiertos mis ojos a la oración. amén. Dios. Aquí hay un pueblo arrepentido, ¿sí o no? Aquí hay un pueblo humillado. Le digo una cosa, aquí hay un pueblo desnudo ante Dios, sentado en silicio, en ceniza, vestido de silicio, sentado en ceniza, humillado ante Dios, diciéndole a Dios, ten misericordia de mí. ¿Cuánto alaban a Cristo todavía? Fuerte conmigo. Y vio Dios lo que hicieron.
No los escucha. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Pastor, la Biblia dice que Dios no es hombre para, ni hijo de hombre. Pero ¿sabe qué? Le comentaba ayer antes, no me acuerdo, a mi esposa, le decía, he estudiado esta palabra cuando Dios en la Biblia se arrepiente. ¿Y sabe lo que significa? Es que cambió de plan. ¿Cuánto alaban al Señor? Es que cambió de parecer. En pocas palabras, es que tuvo misericordia. ¿Cuántos están aquí todavía? Repito, es que tuvo misericordia. Es que tanto el amor del Señor por usted y por mí, alabado sea su nombre, que Dios, aleluya, lo va a tomar a usted, Jonás, para que usted le vaya a predicar a una nación y les diga que se conviertan a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Dios lo usará a usted, Jonás, para que hablen la palabra del Señor a su nombre. No hay nada más extraordinario cuando Dios ve lo que usted hizo. No hay nada más extraordinario cuando Él está atento que usted se convirtió de corazón a Dios. Y ahora hay arrepentimiento. Y con el arrepentimiento viene el avivamiento. ¿Cuántos están aquí? Ahora Dios usará su vida en profecía. Ahora Dios usará su vida en milagros. Ahora Dios usará su vida en sanidades. Ahora usted, aleluya, no tendrá miedo a predicar la palabra. Se arrepientan o no se arrepientan, alabado sea el Señor. El trabajo suyo y el trabajo mío es predicarles que Cristo salva, es decirle a la gente que Cristo le ama. ¿Cuántos dicen amén? Génesis segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5, voy terminando. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras cuantas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Le dije, 2 predicadores, 2 generaciones, 2 actitudes, ¿sí o no? Versículo 11 del capítulo 6 de Génesis. Génesis 6, 11. Miren qué dice la escritura. Léalo bien fuerte conmigo. Y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de ¿qué cosa? Una vez más. Y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. Versículo 12. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne, todo ser humano se había corrompido o había corrompido su camino. ¿Qué significa esto? Que aquel que un día corrompió su camino es que un día gustó de la santidad de Dios. Un día gustó andar en la obediencia de Dios. Dios mira la tierra. Hay un hombre en medio de esa generación perversa y maligna. Hay un hombre que resplandecía, como dice Pablo en los Filipenses, que usted y yo debemos de ser luz, ¿sí o no? En medio, ayúdeme, en medio de una generación perversa o maligna y perversa. 2 generaciones, 2 predicadores, 2 actitudes. Hay un hombre en ese lugar. Este hombre era un hombre justo, ¿sí o no? La Biblia dice que Noé era perfecto en todas sus generaciones. Con Dios caminó Noé y se agradó Dios de Noé. ¿Cuántos bendicen al Señor? Y le dice Dios a Noé: destruiré la tierra con agua.
¿Quién había visto en aquel entonces llover? Nadie. Noé incluso ni sabía lo que era una lluvia como hoy la conocemos. Pero Dios le dice: destruiré, aleluya, la tierra con agua. La Biblia relata que después que Noé obedece a la voz de Dios y hace todo conforme a lo que Dios le dice, la gente toma por loco a Noé. ¿Cuándo has visto llover, Noé? ¿Qué es llover, Noé? ¿Cómo es posible que Dios te habló y te dijo que destruyera la tierra? ¿Sabe qué dicen los testigos de Satanás? Ellos dicen que Dios no es malo para que destruya esta tierra preciosa con fuego. Están aquí. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que los elementos que hay en el cielo caerán ardiendo a la tierra. ¿Cuántos bendicen al Señor? ¿A quién le creemos? ¿A los testiguillos o a Dios? ¿Cuántos bendicen al Señor? Ahora Dios le habla a este hombre, le dice: te he visto justo en esta generación, he hallado gracia en ti, he visto que todos escuchan al Maluma, al no sé qué, pero tú eres un hombre de Dios. He visto que todos se han corrompido, pero tú sigues siendo un hombre de Dios. He visto que todos han seguido la corriente de este mundo, pero tú sigues siendo un hombre de Dios. He visto que toda la gente contemporánea a ti, Noé, han seguido las modas de este mundo, pero tú sigues siendo perfecto, Noé. Y a ti te daré la bendición. La chance es para ti, Noé. A ti te bendeciré. A ti te he escogido junto a tu familia. Porque cuando todos se van a la feria, a la fiesta, al baile, etcétera, tú doblas rodillas porque quieres tener intimidad conmigo, comunión conmigo, deleite conmigo. He visto que la gente ha hallado deleite en otro lugar, pero tú, Noé, te has deleitado en mi palabra. Pero tú, Noé, te has deleitado en la oración. Pasan horas y horas y tú estás platicando conmigo. ¿Cuánto alaban al Señor? Eso, alabado sea el Señor, es cuando Dios haya gracia en los seres humanos, porque los seres humanos han aprendido a hacer bien las cosas delante de Dios. Ahora la bendición es para Noé. El mundo a su alrededor será destruido, pero hay una mano de amor y misericordia ahí puesta ante un justo. ¿Cuánto alaban a Cristo todavía? Cuando Dios le provoque, cuando Dios le incite a hacer algo para su obra, hágalo. Cuando Dios le provoque predicarle a alguien, hágalo. Donde quiera que usted esté, hágalo. ¿Cuánto alaban a Cristo? ¿Cuántos bendicen al Señor? Donde quiera que usted esté, hágalo, ¿sí o no? Y nunca voy a olvidar ese testimonio de la señora que se subió conmigo al carro, desesperada, y se los vuelvo a decir para que la fe, nuestra fe, aumente. Lléveme, pero así, por favor, Señor, a tal parte. Yo le dije: vamos. Y en el camino se me ocurre, llámeme chismoso. En el camino se me ocurre: Señor, ¿y por qué con tanta prisa? Y ella me dice: en casa está el camión de los oxígenos esperándome, porque voy a entregar el equipo de oxígeno que mi hijo estuvo usando y ya no lo usará. ¿Están aquí o no? Y yo le dije: ¿y por qué ya no lo usará? ¿Ya sanó? Ella me dice: ojalá. Dicen los doctores que le quedan 2 horas de vida a mi bebé.
En lo que mi bebé muere en el hospital, pedí permiso para entregar los equipos, porque el mantenimiento es caro. ¿Cuánto alaban al Señor? Y no tengo ni siquiera para pagarle a usted. Y ahí están ellos afuera esperándome ya, porque alguien más lo va a usar, porque es caro, ¿sí o no? Y si me tardo aquí a esperar a que mi hijo muera, el gasto acrecenta en la casa. ¿Cuánto alaban a Cristo? Y yo le dije a la mujer, yo soy cristiano. ¿Están aquí o no? Yo creo en un Dios de poder. Yo creo que en un Dios que calmó las tempestades. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo en un Dios que le dijo al mar, calma, cállate, y enmudece. Y le dije como una iglesia, le dije, señora, yo sí sé y yo sí lo creo. ¿Me da 30 segundos para que oremos por su hijo? ¿Sería usted tan amable? Claro que sí. ¿Están aquí o no? Porque si algo tiene que hacer usted es orar por aquellos, aleluya, que perdieron la fe, perdieron la esperanza, perdieron, aleluya, el credo en Dios. Para que ellos vuelvan a acrecentar su fe, para que ellos vuelvan al Señor. ¿Dicen amén o no dicen amén? Si algún día le piden oración, no se niegue, porque le digo algo, Dios está anotando todo. Si algún día se le presenta a alguien con una ansiedad terrible, con una depresión terrible, acérquesele y preséntele al Dios de misericordia y dígale, yo tengo un Dios que todo lo puede. 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 ¿Cuántos dicen amén? Le dije, espero verlo pronto. Sí, pastor. ¿Cuánto es? No es nada, váyase. Se fue. Y han habido más de 10 veces que lo he visto con el bebé en los brazos. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo pensé que usted iba a botar la silla, hombre. Lo veo con el bebé en los brazos. Y yo digo, Señor, qué grande eres. Qué misericordia tienes. Cuánto amor tienes, Dios mío. Qué grande eres. A ese Dios le sirvo. ¿Cuántos dicen, aleluya, póngase de pie en esta noche? Y cuando lo veo, digo, Señor, gracias. Tú lo hiciste, no fui yo. No fui. Cuando bendicen al Señor todavía, cuando el corazón se arrepiente, hay restauración, y después de la restauración viene el cambio de actitud, de mentalidad, de dirección, de acción, y abandona usted totalmente la práctica mala que usted tenía, para que posteriormente venga el avivamiento a su vida, a su casa, a su familia, a su colonia, alabado sea el Señor, a su ciudad, a su país. La gente del mundo antiguo, aleluya, contemporáneos a Noé, no se arrepintieron. Juicio viene sobre la tierra, juicio viene sobre ellos. Pero hay una ciudad, alabado sea el Señor, llamada Nínive, que se arrepienten de corazón a Dios. Dios mira lo que ellos hacen, alabado sea su nombre. Y Dios cambia el dictamen que tenía. Dios cambia, aleluya, lo que Él había establecido. Dios cambia, alabado sea el Señor, lo que Él había establecido para esa ciudad. 2 generaciones, 2 predicadores, 2 actitudes. ¿Cuántos bendicen al Señor? ¿Cuántos bendicen al Señor? Solo alabe a Dios en esta hora. Quiero levantar mi mano, quiero levantar mi voz.
Vamos, adore a Dios. Quiero levantar mis manos. Ayúdame. Quiero levantar mi voz. Su voz. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia. Vamos, dígale toda la gloria. Vamos, grítenselo. Adore a Dios. Métase en la alabanza en esta noche. Métase en la adoración en esta noche. Recibe toda la gloria. Hijo de Dios, vamos, vamos, vamos. Recibe toda la gloria, oh bondad tan infinita, sí. Vamos hacia el mundo pecador. Dígale. Su eternal y santo amor.
iglesia. Jesús al alma va. Es Jesús para mí. Dígale fuerte. La esperanza de salud. Solo en Él. No los oigo. ¿Qué cosa? Aunque fueren tus pecados, no los oigo, iglesia, no lo oigo. Rojos como el carmesí. Dígale. En el río del Calvario hay limpieza para ti. Fuerte es Jesús para mí. La esperanza de salud. Solo en Él. Vamos, iglesia. Hallaré. Dígale. Divina plenitud. Es Jesús. Es Jesús para mí. ¿Qué cosa? Solo en Él. Solo en Él hallaré. ¿Qué cosa? La divina. Una vez más. Es Jesús para mí. Vamos, cánteselo. La esperanza es salud. Solo en Él. La divina. Gracias, Señor. Dele un aplauso fuerte. Dele un aplauso fuerte. Déselo más fuerte. Todo lo que respira alabe a Jehová. Que su fe aumente. Que su fe acrecente cuando dicen amén. Que la fe esté siempre, aleluya, puesta en el hombre y la mujer de Dios. Dos predicadores, dos generaciones, dos actitudes. Que cuando el corazón del hombre se arrepiente, aleluya, dijimos que hay restauración. Cuando no se arrepiente hay destrucción, lamentablemente. ¿Cuántos bendicen a Cristo? ¿Cuántos se han gozado, aleluya,